minutos de cortesía para que venga un poquito más de gente si quiere venir, ¿no? Vamos, vale, ir apagando las luces de momento. Bueno, ya que estáis aquí, pues vamos hablando un poquito del tema, ¿no? La decoración que estáis viendo es lo que yo más o menos tengo en mi casa y he querido exponer un poquito aquí algunos pequeños detalles o muestras o pinceladas de lo que es los caminos. Empezamos por aquello de allí, que es un cuadro con los caminos de la península ibérica, en el cual están marcados con pinchetas los caminos que he hecho hasta ahora. El resto que veis ahí, que falta mucha España por recorrer, si Dios me da salud y puedo seguir, intentaré completarlo. Va a ser complicado, ¿no? Lo otro son las credenciales. En este caso he traído las dos credenciales de mi primer camino, que fue el camino francés, y de mi camino más largo, que fue el camino mozárabe de la Almería, en el cual, pues ya veis que hace falta 3 credenciales pues, para rellenar todas las etapas, porque el camino mozárabe son 1400 kilómetros casi, el camino francés son 790. Arriba podemos ver la Compostela y el registro de la distancia recorrida, que es lo que te suelen dar al llegar a Santiago. Si lo quieres, no es obligatorio ni cogerlo ni pedirlo. Y aclaro desde el principio el concepto, Compostela, porque hay gente que llama la compostelana. La compostelana es la mujer de Santiago de Compostela. Entonces, si llegas a Santiago y tienes que cogerte una compostelana, pues te puede tocar una buena, una mala, una regular. Es mejor pedir una compostela, más que una compostelana, ¿no? Vamos a esperar a que llegue un poquito más, hasta el 5, y comenzamos un poquito a hablar de lo que... Bueno, hablar yo particularmente de lo que es el Camino de Santiago, en especial sobre todo lo que es el Camino francés, los diferentes caminos que hay en toda la geografía nacional, en la península, contando que hay oficiales, hay 10 caminos de Santiago, 10 de caminos de Santiago. Luego hay caminos a Santiago. La diferencia entre de y a Santiago es que, pues eso, los 10 son principales, oficiales, y los otros son a Santiago, que es de cualquier sitio de España hay un montón de caminos aparte de los caminos oficiales. El camino francés es el más importante, todos lo conocemos, patrimonio nacional, patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, y es el camino que pasa por nuestro pueblo, es el camino por autonomasia de las peregrinaciones, aparte de la peregrinación a Roma o peregrinación a Jerusalén, ¿no? Son las 6 grandes peregrinaciones que hay, digamos, hoy en día en el mundo. Hay algunas más, pero bueno, en principio son en estos momentos las que creo que son más importantes, ¿no? Pues empezamos desde el principio. ¿Cómo se me ocurrió o me planteé la idea de hacer un Camino de Santiago, ¿no? O el Camino de Santiago, Camino francés? Vamos a hablar, cuando hablamos del Camino de Santiago en principio hablamos del Camino francés, luego hablaremos de otros caminos y otros recorridos, ¿no? El Camino francés, bueno, pues al final vivimos en un pueblo que es paso de peregrinos desde la Edad Media, desde que empezó toda esta historia de la peregrinación, para llegar a los sitios donde se creen que están los restos del apóstol Santiago, la tumba o lo que se descubrió en su momento, y han pasado durante todos los miles de años, porque son miles de años los que han pasado, peregrinos por este pueblo, ¿no? En el Códice Calistino es una de las etapas, o una de las etapas que pasa por Belorado. Siempre Belorado ha sido paso del camino francés, ¿no? Entonces, pues yo, como todos vosotros que vivís en Belorado o que habéis vivido o que estáis ahora viviendo, veis el ambiente que hay en el tema de los peregrinos, ¿no? Todo esto, el boom del peregrinaje a Santiago, como lo conocemos en estos momentos, empezó en el 93, en el Jacobeo del 93, ¿no? La Junta de Galicia hizo
unos fastos, invirtió un montón de dinero en promocionar el Camino de Santiago, que se había perdido, lo que era la peregrinación a Santiago de Compostela se había perdido durante mucho tiempo, ¿no? Pero anteriormente a todo ello hay un personaje, o una persona, el párroco de Ocebreiro, Elías Baliña, un personaje que en su momento él vio que bueno, él vivía en una aldea en Ocebreiro, la primera aldea según llegas a Galicia, ¿no? Después de subir de Villafranca al Bierzo, esa cuestecita por el río Valcárcel, Herrería, La Fava, etcétera, etcétera, llegas a Ocebreiro y en su momento por allí no pasaban peregrinos de ciento en viento, ¿no? Y él vio que eso había que darle un ímpetu a esa situación de la falta del peregrinaje. Él era un estudioso del camino y vio que se había perdido. Entonces, lo que hizo fue, con un grupo de seguidores o de amigos, se fue hacia los inicios del camino, digamos, en la parte francesa. Entonces él vio que había que marcarlo, porque se habían perdido las sendas, se había perdido absolutamente todo, ¿no? Los caminos, las trochas, era todo... la gente iba, pero no había caminos. Entonces él, con un grupo de gente, empezó a tomar notas y, claro, la idea era cómo marcaba o señalizaba el camino para que los peregrinos no se despistaran o se desviaran del camino. Entonces él vio que en Francia había marcados, como hay hoy en día los GRs, con unas flechitas amarillas. Yo estoy hablando más o menos de lo que conozco y de lo que me he intentado estudiar o saber del tema del Camino de Santiago. Sí, perdón, es que se me ha olvidado poner. No, espera, deja un poquito. Ahora mismo seguimos, espera tú. No, pero es para la presentación. No, pero espera. No, gracias. Exactamente. Bueno, seguimos. A ver, espera, inicia la presentación. Vale, muchísimas gracias. Eso es lo que da gusto de tener ayudantes y amigos que te ayudan para todas esas cosas, ¿vale? Sí, tenía que haberla puesto, pero aunque parezca mentira, los nervios te juegan malas pasadas, ¿vale? Por lo que estaba comentando, pues entonces Elías Baliña dijo, bueno, pues habrá que hacer una marca para no se ve en la presentación ni nada por el estilo, para que los peregrinos no se pierdan por el camino, ¿no? Y pues consiguió, por medio vio que estaban pintando las carreteras en su momento con unos botes de pintura amarilla y dijo, pues bueno, pues vamos a pintar flechas amarillas. Y empezó la historia pintando flechas amarillas. En alguna parte creo que la zona de Navarra, por ahí, le paró la Guardia Civil. Él iba con un coche viejo, estamos hablando de los años 80, por ahí antes del Jacobeo, ¿vale? Él no vio el boom del camino, no lo vio porque murió muy joven, ¿no? Entonces, él estaba haciendo con las flechas, pintándoles, y le paró la Guardia Civil. Y le preguntaron que qué hacía. Y no se le ocurrió otra cosa que contestar una frase que en estos momentos fue premonitoria para cómo está hoy en día. Dice, estoy preparando una invasión. O sea, porque era cura. Si llega a ser otra persona normal y corriente, va a la cárcel directamente. O sea, no andamos con tontería, ¿no? En aquellos tiempos, pues, no se puede... Y era lo que está preparando. Y ciertamente en estos momentos el Camino de Santiago, no vamos a hablar que es una invasión, pero algo parecido. Entonces, pues ahí es donde empezó a fraguarse lo que es el Camino de Santiago hoy en día. Retomamos otra vez. Vuelvo otra vez a la parte en la que yo me decido a hacer el camino, ¿no? Esto era el año 2015 por ahí, y yo veía, pues como otros muchos, lo que digo, en la plaza del pueblo de Belorado, cómo se juntaba la gente, cómo charlaba, cómo se relacionaban entre ellos, gente de diferentes países, se relacionaban, hablaban, charlaban. Yo decía, no, esto tiene que ser chulo, tío, esto es un cachondeo, esto vamos a verlo cómo lo gestionamos. Digo, bueno, voy a ver si soy capaz. Me planteé, digo, bueno, pues antes de cumplir los 60, hace tiempo ya, antes de cumplir los 60, digo, a ver si soy capaz de estar durante casi 30 días fuera de mi zona de confort, conviviendo con gente de cualquier manera, andando 25 o 30 kilómetros diarios, y a ver si era capaz. Lo tomé en principio como un reto personal y deportivo. Bueno, soy capaz. Pues yo era una persona que en ese momento estaba preparada físicamente, hacía deporte, me movía, etcétera, etcétera, bien. Y dije, bueno, me lo planteé. 2015 empecé a preparar todo el camino, empecé a buscar información, internet,
el libro de Antón Pombo del Camino de Santiago, que es un libro fundamental para entender lo que es el camino. Antón Pombo fue uno que con Elías Baliña estuvo marcando la flecha amarilla. Era una persona que tenía 17, 18 años y fue con él, entonces lo conoce y sabe de su vivencia. Por cierto, aquí se le entregó en su momento a Antón Pombo el premio Américo del Camino de Santiago en su momento, ¿no? Entonces yo empecé a buscar información, pues en las redes sociales, en internet. Pues no, hay un montón de aplicaciones, unas cuantas aplicaciones en las que te contaban historias, y dije, vale, bien, como leo que soy, el tema de organizar y tener controlado absolutamente todo es uno de mis peores defectos, lo reconozco, ¿no? Creo que llega a veces a obsesionarme de tal manera que son problemas que habría que gestionar un poquito mejor. Entonces yo dije, voy a prepararme, me preparé etapas, etapa por etapa, voy a parar aquí, voy a andar aquí, Bueno, resumiendo, al cuarto día no me sirve para nada. El camino te va enfocando, te va dirigiendo a donde tú quieres ir o donde tú vas a ir. El camino te da señales, de una manera o de otra, pero señales, a mí por lo menos. Yo todo lo que voy a hablar ahora es mi experiencia personal y mis apreciaciones personales de lo que yo he vivido en el camino y de lo que yo siento estando en el camino, ¿de acuerdo? Esto no tiene que ser ni óbice para que nadie me siga, o yo no quiero ser ningún gurú y contar mi experiencia. Yo creo que disfruto en el camino, creo que ustedes también, esas cosas que a mí me pasan en el camino, quiero transmitirlas a los demás. Que luego hagan caminos o no, o que les parezca bien o no, eso es otra cosa. Pero bueno, que sepan que en ningún momento no quiero sentar cátedra de nada, ¿vale? Eso partiendo de esa base. Pues eso, entonces llega el año 2016, en el que yo quería irme en el camino. En marzo del 2016 quise irme al camino, ¿no? Pero, lo que he dicho, hay señales. Yo llego ese año, 2016, y tengo, pues, como el yin y el yang, dos noticias. Una mala y otra buena. La mala es que a mi yerno le detectaron un linfoma de Hawkins, correcto. Y la buena es que iba a ser abuelo, por primera vez. Entonces, ya el recorrido del camino, a partir de ahí, las sensaciones y los sentimientos fueron diferentes, ¿no? Era un reto personal, un reto deportivo, bien, pero a la vez era, no sé, buscar un algo, buscar un sentido, buscar una explicación, no sé, algo. No era nada intuitivo, ¿no? Yo iba caminando, cogí el autobús aquí, PLM, estación de Pamplona, para coger el bus, para bajar a Sant Jean Pied de Pont y empezar mi primera etapa del camino, ¿no? En Sant Jean, ya en Pamplona, por cierto, encontré con un chico que, casualidad de la vida, llevaba mi misma mochila, no ninguna de estas dos, ¿eh? Estas son nuevas, las otras ya las tengo ya gastada. Y la primera mochila la tengo gastada. Y entablamos conversación. Era mi amigo Antonio de Lorca. Con él luego he hecho algún otro camino más. Y pues bueno, bajamos a Sant Jean, ya nos juntamos y desde ahí hasta Pamplona convivimos esos 4 o 5 etapas juntos. Pero yo, como había programado mi camino de tal manera de que no hacía las etapas normales que decir, las que están marcadas, por ejemplo, en el Gronce, en la guía Gronce, en la guía Eroski, que son etapas de 20 y tantos, 25 kilómetros, 22, 25, pues yo que sé, Pamplona, Navarrete, Nájera, Puente, Santo Domingo, Belorado, San Juan de Ortega. Esa es la etapa marcada. Yo lo que hacía era, pues como me sentía bien y fuerte, dije, vale, pues esto, hablando pronto y mal, yo soy Rambo, yo puedo con todo y arranco cuando haga falta. Yo me hago 35 kilómetros todos los días, y sí que lo hice en 26 días, no en 30. Pero yo hacía todas las mañanas 5 o 6 horas de camino, comía y después de comer, lo que mucha gente dice que es incapaz de volver a andar otra vez, yo me hacía otras 2 o 3 horas de camino. Pues entonces yo andaba a cabo del día 6, 7, 8 horas, ¿no? No sé lo que ha pasado con el ordenador, que la foto no se pone, igual viene la amiga Noelia y me lo soluciona, ¿vale? Yo de momento sigo hablando, más que otra cosa, porque es que lo que no diría que lo que más me gusta, pero que me gusta expresarme hablando más que de otra manera, ¿no? Entonces, pues bueno, empecé el camino. Primera etapa. La mochila era una mochila que yo la llamo la mochila Porsi. Empecé a meter cosas Porsi. Pues los Porsi fueron casi 13 kilos. 13 kilos de Porsi subiendo desde Sant Jean Pied de Pont por Valcarlos hasta Roncesvalles. Pues bueno, unas ampollas el primer día, para reventar. Yo iba de Happy Flower, de Viena, y el primer día ampollas. Por cierto, ampollas que me duraron hasta Santiago de Compostela. O sea,
Pero bueno, en esos 26 días tengo más o menos unos estudios de cómo tratar las ampollas de las diferentes maneras posibles, ¿vale? Media hora por la mañana de tratamiento de los pies y media hora por la tarde cuando llegas al destino. Porque teniendo en cuenta de que haciendo el Camino de Santiago, andando, estos son nuestro locomotor, nuestro aparato locomotor. Si no cuidamos y lo tenemos en condiciones, pues sufrimos. Y sí que hay que sufrir, pero no un sufrimiento excesivo que te lleve a un dolor inmenso, ¿no? Bueno, hay que sufrir, sin sufrimiento no hay, como digo yo, alegría, pero pues eso, empezamos a caminar, primeras etapas, vale, bien, perfecto. Llego a Logroño y en Logroño pues me quedé a comer en casa de una familiar y dejé 4 kilos de la mochila. Por cierto, tengo una fotografía que me sacó mi amigo Valerio de Padua, subiendo, él había llegado antes, porque andaba bastante, y había llegado antes a Torres del Río, y me vio subiendo la cuesta, y tengo una foto, que la guardo con mucho cariño, no es muy nítida, en la cual se me ve a mí una mochila que me pasaba por encima de mi espalda, por aquí arriba. O sea, los Sherpas del Himalaya creo que llevan menos carga que la que llevaba yo en la mochila, o sea, eso era increíble, ¿no? Entonces en Logroño dejé 4 kilitos, ya iba un poquito más ligero, con las ampollas, pero más ligero. Y cuando llegué aquí a Belorado, aparte de que mi mujer me quería llevar al hospital para curarme las ampollas y no dejarme seguir, pues dejé otro par de kilitos de peso, ¿no? Y ahí van, pues lo que digo, más ligerito, ¿no? Como he dicho que yo lo empecé en marzo, mi primer camino, fue en marzo, 28 de marzo, por cierto, a 26 de abril. Atravesando la meseta entre Burgos y León, fue una semana dura. Dura porque la meseta, yo soy de los que digo que sin meseta no hay camino. Hay mucha gente que hoy en día salta la meseta, ¿vale? Coge en Burgos un bus y se va hasta León. Bueno, cada uno hace el camino, bueno, dicen como quiere, a mí no me parece que cada uno haga el camino como quiere. El camino hay que hacerlo de la manera que mejor puedas hacerlo, ¿no? Pero fue una semana dura porque fue una semana que no paró de llover. Yo llegué a Carrión de los Condes, ya me había comprado un chubasquero de mierda, como digo yo, en Burgos, que me había costado 2 pesetas. Salió volando por mitad del camino a la meseta y me tuve que tirar a una de las acequias para durante un cuarto de hora no sentir el viento, la lluvia y todo lo que tú quieras, porque era insoportable, ¿no? Pero bueno, lo que decíamos antes, después de esa experiencia decía, bueno, si yo puedo con esto, puedo con todo. O sea, así de claro, físicamente yo puedo con todo. Seguí adelante y la llegada a esos pueblos, como digo yo, los pueblos maravillosos, son los pueblos que no te esperas que lleguen hasta que llegas. Fontanás, por ejemplo, es una recta increíble y hasta que no llegas no está el pueblo ahí tú diciendo, ¿cuánto llevo? No veis el pueblo. Y eso de no ver el pueblo es una sensación, y si vas encima con agotamiento, con cansancio, es complicado, ¿no? Tan malo es eso como ver el pueblo allí en la montaña y saber que tienes que bajar esta montaña, subir a otra montaña y sigues viendo el pueblo allí. O sea, puede ser tan malo el no ver el pueblo como el verlo y saber lo que te queda, porque ves el recorrido que tienes que hacer, ¿vale? Tanto una cosa como la otra puede ser complicado en estas alturas. Bueno, el caso es que ya las últimas etapas, ya las últimas 4 o 5 etapas de mi primer camino, pues bueno, en el 2016 todavía no había esta masificación del camino, hay que reconocerlo. Yo hice una etapa del camino cuando ya empezaba, pero todavía no existían ni los transportes de mochilas, ¿de acuerdo? En el 2016 todavía no existían eso, era una cosa que no existía, eso es una novedad que ha habido a posteriori, ¿no? Por cierto, lo de la mochila, yo sigo diciendo que mientras pueda llevaré la mochila, pero en el momento que no pueda seguir andando, y si tengo que llevar la mochila en un medio de transporte, lo haré también. O sea, no hay que ser un talibán del camino, o sea, tú gestionas tu cuerpo y tu vivencia, entonces, si puedes con la mochila, la llevas. Y si no puedes con la mochila y quieres llevarla y quieres andar y quieres hacer el recorrido, pues perfecto, no pasa nada con que te la lleven y te ayuden, ¿vale? Hombre, porque si tú vas a tener que llevar la mochila a la espalda y por eso no vas a poder hacer el camino porque tienes que abandonarlo o dejarlo, pues yo creo que es buena. Toda ayuda es poca y toda ayuda siempre bien gestionada, tanto eso como las tecnologías y los móviles también son perfectos para este tipo de cosas, ¿vale? Pues lo que digo, estaba llegando en las últimas etapas, pues sí que hice una especie de cuadrillita, porque en el Camino de Santiago cuando vemos estos grupos de gente son grupos que hacen las etapas siempre iguales, entonces se juntan y acaban llegando a Santiago los misma cuadrilla de 15 personas que se han juntado a la 4ª o 5ª etapa. Entonces, yo desde el primer camino siempre he hecho los caminos en solitario. Yo siempre he salido en solitario haciendo los caminos
Otra cosa es que luego, en algún momento, siempre te juntas con alguien. En el camino estás solo si tú quieres estar solo. Es así de claro. En el camino, la soledad la buscas tú, lógicamente, igual que en cualquier momento de la vida y cualquier vivencia que tengas, ¿no? Pero yo hacía el camino solo, ¿por qué? Por lo que he dicho. Como no coincidían las etapas marcadas, pues estaba con las personas que coincidían, pues el día que llegaba al albergue, o esa tarde, o un ratito que te cruzabas con alguien en algún bar tomando algo, pero el resto del tiempo normalmente iba solo, ¿no? Dejaba unas personas, cogía otras, y también es importante, porque al final el camino es relacionarte, empatizar, no con todo el mundo que te juntas, que a mí que quede claro, con todo el mundo del camino no es bueno y happy flower, como en todo el resto de la vida. Hay buenos, malos, regulares y maravillosos y malísimos, porque los hay. Incluso en el camino que dices, bueno, sí, también hay. También hay gente complicada, muy complicada en el camino. Pues llegamos a Santiago, y la primera llegada a Santiago, yo no la recuerdo especialmente. No, he tenido llegadas a Santiago posteriores, en las que he sentido un sentimiento mucho más de alegría, de otra cosa, de que llegaba a un sitio especial. Mi primer camino, yo creo que no tuve esa sensación, no tuve esas sensaciones cuando llegué al camino la primera vez, a Santiago, a la Plaza del Obradoiro. Sí, maravilloso y tal. Entonces ya les digo que todavía no había la mochila, todavía se podía entrar a saludar y abrazar al apóstol con la mochila en la espalda. Estamos hablando de 2016, no hace mucho tiempo, no va a hacer ni 9 años hace que ha evolucionado todo esto, ¿no? Había una serie de cosas que en estos momentos están normalizadas de otra manera, ni mejor ni peor, de otra manera. Ese fue mi primer camino. A partir de ahí, pues me enganché a los caminos. Me enganché, pero de una manera, no sé cómo decirlo, pausada, ¿no? Vi que el camino me hacía... Yo seguía en contacto con mi familia, porque hoy en día, lo que he dicho, las tecnologías hacen seguir tanto con tu familia, porque en un momento dado pones un vídeo, una videoconferencia con tu hija, con tu mujer, con tu hermano, con lo que sea, con tus amigos y charlas, ¿no? O lo que sea. Nunca estás solo, lo que he dicho antes, nunca estás solo. Pero el peregrinar a Santiago esa primera vez me cambió ciertos parámetros o sensaciones de lo que yo tengo, lo que es las relaciones humanas, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, mi padre era una persona muy cariñosa y muy afectiva, siempre daba abrazos. Yo no, nunca daba abrazos, ni a mi hija que está allá a la derecha, nunca, o casi nunca. El camino te hace abrazarte, pero abrazarte a alguien que no conoces de nada, alguien que puede estar con él hablando un cuarto de hora y no volver a verlo en tu vida, ni saber de tu vida de él para nada. Entonces, pero ese abrazo se hace con sentimiento, ¿no? Con otra cosa. Yo vuelvo otra vez a casa y vuelvo otra vez a las andadas de no ser peregrino. O sea, yo aquí cuando estoy viviendo el día a día no soy peregrino, yo soy peregrino en el camino, ¿no? Quiero decir, yo no me encuentro en el pueblo con 20, les saludo, digo hola, buenas tardes, no me estoy dando abrazos. Que no pasaría nada tampoco por darlos, ¿eh? Porque es una sensación verdaderamente maravillosa. Abrazar a una persona cuando estás haciendo el camino y con esa confianza cortita de que muchas veces, ¿no? Pues eso es algo impagable. Y por esa y por otras muchas cosas, lo que he dicho antes, las señales que vas encontrando en el camino, los signos, lo que ves, lo que recorres, es increíble. Otra cosa que tiene bueno el hacer caminos, aparte del Camino de Santiago, peregrinar, yo me considero un amigo mío, Adriano Gasperi, una persona maravillosa, tengo ahí unos cuantos libros suyos de poesía del camino. Dice que él se considera peregrante, más que peregrino, peregrante. Un peregrino tiene una meta, Santiago de Compostela, Jerusalén, es Roma, y la meta es llegar a Santiago, ¿no? Llegar a eso. Ese es el peregrino. Yo he llegado a Santiago de las 12 o 13 caminos que he hecho, habré llegado 5 veces a Santiago, lo que es llegar a Santiago, acabar un camino completo y llegar a Santiago. Hay veces que me he retirado por unas u otras razones, por problemas físicos, por otro tipo de problemas. La pandemia, el año de la pandemia, estaba haciendo el camino y nos volvieron a encerrar otra vez en octubre, me tuve que volver para casa. O sea, por esa serie de circunstancias. Quiero decir que, y para mí no es imperioso o primordial llegar a Santiago. Santiago está ahí, y va a estar ahí siempre, como digo yo, siempre va a estar Santiago ahí. En Santiago, la catedral de Santiago no hay narices de moverla del sitio. Y ahora que está ya sin andamios y sin nada, está preciosa, perfecta, porque yo la primera vez en 2016 estaba con andamios.
Entonces, llegar a Santiago es algo especial, pero la especialidad la he tenido después de otras veces que he llegado a Santiago, ¿no? Los caminos a Santiago, de Santiago, los 10 que hemos dicho, que se puede ser el de la costa, el camino francés, el camino de invierno, que empieza en Ponferrada y va por la Médula, por cierto, todo lo que se ha quemado ahora, que se está quemando, el camino de la Plata, que empieza en Sevilla, el camino de inglés, el camino portugués, hay algún camino más que se me olvida, el camino de Salvador, el camino primitivo, y luego hay otros muchos caminos de Santiago. Yo, por ejemplo, el más largo que he hecho ha sido el de Almería, el camino mozárabe, que se llama, empieza en Almería, puede empezar en Almería o en Málaga, se junta en Baena y luego sube por Córdoba, sigue por todo Extremadura y ya coge la Vía de la Plata, a partir de Salamanca coge la Vía de la Plata y luego te puedes desviar o seguir al francés o te desviarte por el Sanabres por Orense a Santiago, ¿no? Yo hice el camino mozárabe con la variante de Trujillo-Plasencia, otra cosa maravillosa, espectacular, hay que reconocerlo. Y lo que estaba diciendo antes, el hacer el camino andando, o recorrer los caminos andando, en bicicleta también se hacen los caminos. Yo reconozco que se hace en bicicleta, pero en bicicleta al final hace 60 kilómetros. Vas de aquí a aquí, paras en el camino en algún sitio intermedio. Pero para hacer 25 o 30 kilómetros de aquí a aquí tú vas andando y vas recorriendo todos los pueblecitos, pasos, trochas, arroyos, puentes, o sea, y te encuentras de todo. Y sobre todo si haces caminos que no son como el francés o como el camino de la costa, que ya están bastante masificados, te encuentras con verdaderas maravillas de arquitectura, verdaderas maravillas de personas y personajes en pueblos pequeños, que tú cuando pasas por un pueblo y te pregunta alguien, un abuelito, una persona, y dice, ¿pero tú qué haces? Digo, pues el camino, peregrino, pero por aquí pasa el camino. Y están deseando de ayudarte, es que te meten en casa, te dan de todo lo que quieran, o sea, te ofrecen todo lo que quieran. Lo que era antiguamente el camino francés, el camino de Santiago. En el camino de Santiago antiguamente tú acogías a un peregrino en tu casa, en el medievo, y tú también ganabas la Compostela, ganabas el perdón por acogerlo. Hoy en día ese tipo de acogimiento los tienen los albergues de donativo o de acogida tradicional, que se llaman. Han puesto el nombre de acogida tradicional. Son albergues en los que tú das un donativo por lo que tú crees que vale la atención que has tenido en ese albergue, ¿no? Normalmente los albergues a partir de hoy en día pues tienes un precio que tampoco es caro. Un albergue normalito pues son 14-15 euros, después de la pandemia han subido, sí, pero bueno. Voy a hablar una cosa. Un momentito, después hablamos y decimos las cosas cuando tengamos la forma de esto, ¿vale? ¿Vale, prima? Venga. Los albergues tienen esos precios más o menos, luego hay pensiones, alojamiento, hostel, hoteles. Hoy en día tienes una infraestructura en hostelería y en restauración, en todo lo que tú quieras, increíble. Sobre todo en el camino francés no tienes ningún problema en encontrar alojamiento del tipo que quieras. Si te quieres gastar dinero lo tienes, te lo gastas. Si quieres albergue donativo, también tienes albergue donativo. Aquí tenemos el albergue parroquial, que no sé si tienes un mínimo, que no sé si son 5 euros. Pero ¿sabes lo que pasa? Andrea, por favor. Andrea, por favor. ¿Sabes lo que pasa con el albergue? Que viene la gente de Inglaterra y tiran toda la mierda por el patio y se les colasa todo. Andrea, ¿hablamos? ¿Me dejas hablar, por favor? Vale, muchas gracias. Lo que estaba diciendo. Entonces, el camino de Santiago, o los caminos de Santiago. El camino francés fue mi primer camino. Con la persona esa que he dicho que hablé la primera vez, Antonio de Lorca, Murcia, me habló del camino primitivo. Él había hecho primero el camino primitivo antes de ver el camino francés, ¿no? Y me sonaba. Pues hay uno que se llama Aníbal. Andrea, por favor, ¿me dejas que dé la charla? Pues creo que. Me está encantando. Pues, pero, por favor. Vale, gracias. El camino primitivo. Se llama camino primitivo por una razón sencilla. Cuando se supone que descubrieron los restos del apóstol. Perdona, que te deje ir a la tele, a lo de esto que hay una cosa que es que hable. Andrea, ¿me dejas por favor? Gracias. Lo que estaba diciendo, el camino primitivo, se llama así por una sencilla razón. El camino primitivo empieza en Oviedo, va por Lugo y empalma con el camino francés en Melide y luego va hasta Santiago, ¿vale? Entonces,
Se llama camino primitivo porque en su momento, cuando se descubrió la tumba del apóstol, le llegó la comunicación a Alfonso II el Casto, que era el que estaba reinando en Oviedo, en la corte de Oviedo, ¿de acuerdo? Y este señor dijo, pues vamos a ver qué es lo que ha ocurrido allí, y si es verdad lo que han descubierto, o a darle validez, a dar fe de que lo que habían descubierto se suponía que era la tumba del apóstol Santiago. Entonces, el camino primitivo se llama así por eso. El recorrido que hace es desde Oviedo, lo que he dicho, de la corte de Oviedo, porque hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos, en los años 900, cuando se descubrió la tumba, de Oviedo para abajo era musulmán, o sea, no... La España cristiana o la península ibérica cristiana estaba allá arriba solo, ¿no? En el reino de Asturias. Entonces cogió una parte de su corte y se fue a hacer el camino primitivo en aquellos tiempos, por aquellos sitios, aquellas montañas. Y digo que es el camino que a mí lo hice una vez, la primera vez en el 2017, y desde entonces, pues todos los años desde entonces hasta hoy, he hecho el camino primitivo, por lo menos las etapas de Oviedo a Lugo, todos los años. Porque para mí es un camino especial. Lo primero que tiene mucha montaña, es duro porque tiene mucha montaña. Las infraestructuras hoy en día ya tienen muchas más, o sea, infraestructuras de alojamiento, etcétera, etcétera, pero también en el 2017 estaba un poquito justito, pero entonces estábamos 4 peregrinos en aquellos tiempos, ¿no? Había unos albergues especiales, ¿verdad que sí? Albergues como el de Bodenaya, que es un albergue mítico en los caminos de Santiago. La gente que conoce el camino y que ha hecho caminos sabe que el albergue de Bodenaya es un albergue mítico en lo que se considera los caminos de Santiago, ¿no? Y entonces yo hice ese camino, ¿no? Y mi primer camino pues también lo quería hacer entero, pero volví a caer en el pecado del ego, del tío fuerte, del tío que vale, del tío que puede. Empecé a hacer el camino como que no hubiera mañana, y esas montañas de Asturias te pueden romper todos los esquemas. La subida es más que depende, pero la bajada, y como decía mi querido hermano cuando lo hice con él, después de cada bajada es que va a venir una subida. Él no pensaba en la bajada, que era podía ser un poco más cómodo. Él pensaba que sabía que después venía una subida. Y eso es lo que le preocupaba a él, ¿no? Aparte de que habría comida en el sitio de llegada, no otra cosa. Un sitio para comer. ¿Verdad que sí? Entonces, esa era lo bonito del camino ese. Pues mi primer camino, llegué a Lugo, pero llegué a Lugo de casualidad. La última etapa, Ocada-Lugo, que son la etapa más larga bueno, pues hoy en día puedes parar un poquito antes, puedes partirla, es una etapa de 30 y tantos kilómetros. O sea, yo llegué, creo que tardé 10 horas en llegar a esa etapa. O sea, yo iba andando cada 4 pasos, se me subía los gemelos, se me subía la bola, o sea, reventado. Llegué a Lugo, cogí un bus y me vine para casa. O sea, yo veía que no podía más. Aparte, llegué un domingo, no había nada abierto para que podrían pues, darte un masaje o un fisio o algo, ¿no? Y bueno, ahí se quedó. Pero luego en el 2018 llegó mi camino de los más especiales, uno de los más especiales. Empecé en el Camino del Salvador. El Camino del Salvador empieza en León. León Oviedo, 5 etapas, 5, nada más, 5 etapas. Dice un famoso dicho, un refrán, una frase: quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor. Quiere decir eso, que en Oviedo está la Catedral del Salvador, en el cual se guarda el Lignum Crucis, el cacho más grande de la cruz de Cristo. Por lo tanto, se supone que el Señor está en El Salvador, en Oviedo, y no está en Santiago. En Santiago está el apóstol, el criado. Por eso esa frasecita, es para que lo vaya contando un poquito. Entonces, pues el Salvador, y yo pues no me veía capaz de hacer el camino solo. Empecé a contactar por internet, y me puse en contacto con unas personas que eran un club de montaña de Toledo. Y bueno, me puse en contacto con ellos, y en la Semana Santa de 2018, me fui a León, conocí a esta gente que la conocía por internet y empezamos a hacer el Camino Salvador. Pero esa Semana Santa del 2018 nevaba. ¿Y cómo nevaba? Y de León a Oviedo hay que atravesar Pajares. Y el puerto de Pajares no es el puerto de Pajares por la carretera, es la montaña de Pajares con nieve hasta por aquí. O sea, la última etapa, que era por la dura de la Tercia a Pajares, tuvimos que abandonarla, coger unos taxis y marcharnos a Pajares para luego seguir haciendo el recorrido hasta Oviedo,
hasta Mieres, Oviedo, Pola, la Pola de Lena, Oviedo, etcétera, etcétera. Pero, y esa fue luego continué por el camino primitivo, atravesar la etapa de hospitales con nieve, solo. La experiencia que tenía que el año anterior la había hecho, por lo tanto ya conocía un poquito la ruta y sabía lo que me iba a encontrar. Pero esa también fue dura. Ahí me hice un grupo de gente en ese camino del primitivo, que son algo muy especial para mí. Como mucha gente que me he encontrado. A veces me emociono y igual me corto un poquito, pero bueno. Y en ese camino, pues sí, también lo hice solo hasta que encontré este grupo de gente en los que eran, sobre todo, 3 chavalitas, 3. Los ángeles de Charlie, como le decía yo era el Charlie. Que conocía un poquito el tema, pues una chica que era de San Petersburgo, otra que era de Panamá, una alemano-cubana y una brasileña. Todas hablaban castellano, menos mal, porque si tenían que entenderse conmigo y mi inglés, vamos de culo todos. Es así de claro. Yo los idiomas los llevo mal, el inglés también, y para relacionarme, pues no es que me relacione mal, nos acabamos entendiendo, pero en el camino te acabas entendiendo con casi todo el mundo. Aunque hable inglés él y tú no hables inglés, yo tampoco hablé castellano. Te acabas entendiendo de una u otra manera, te acabas entendiendo. Entonces, con este grupo de gente, más otro grupo de argentinos y demás, que son amigos míos que han vuelto aquí otra vez varias veces, y son, bueno, gente muy especial. Ese camino lo acabé en Santiago, empecé en El Salvador, acabé en Santiago y continué hasta Fisterra. O sea, fue un camino completo, desde El Salvador, o sea, desde León, subí a Oviedo, de Oviedo bajé a Lugo, bajé hasta Melide, llegué a Santiago sin parar, porque ese día ni paré siquiera, fui a la misa peregrino, y continué hasta Negreira, Olviroa y llegué a Fisterra. Fue un camino súper especial. Sobre todo, por lo que digo siempre, es por la gente que conoce, lo que decía antes. Andando y recorriendo caminos, andando, ves las maravillas que tienes España. Vivimos en un país, de verdad, os lo digo, o sea, yo no conocía Extremadura, no había visitado nunca Extremadura. Tenía compañeros de trabajo que eran extremeños, siempre me decían, entonces vete a Extremadura. Y siempre el concepto que tenemos de Extremadura es seco, lo que yo te diga. O sea, unos campos de arroz, que me metí en un campo de arroz y casi no salgo. O sea, hasta aquí dejé las chanclas, tuve que meterme ahí a rebuscar. ¿Por qué? Porque yo dije, ¿qué es esto? Un campo de arroz en pleno Extremadura. Pues con el plan Badajoz, todo el sistema de regadío que tienes, eso es espectacular. Los pueblos súper maravillosos. La dehesa de Monfragüe, o sea, la pasé en plena berrea y eso es otro espectáculo. Por eso digo que recorrer España andando, o sea, el conocimiento que adquiere, porque tú cuando vas a visitar una zona, lo que es el Trujillo, que es maravilloso, Plasencia, vas con el coche, vas a Trujillo, igual los alrededores. Pero antes de llegar a Trujillo andando, pasa por Magacela, pasa por otros pueblecitos. Magacela, donde hay un dolme, justo pasé y era el equinoccio de otoño. Y en el dolme de Magacela vino el Nacho Duato con la Junta de Extremadura a hacer un espectáculo del equinoccio de otoño o de no sé qué historia. Yo justo el día siguiente, me lo perdí, pero bueno, tampoco pasa nada. El dolmen sí que lo vi allí, ¿no? Y eso es en principio lo que... Luego vamos a seguir hablando de caminos. Ya vamos a hablar de otra cosita importante en lo que es el Camino de Santiago, que es, aquí ves, más o menos, la parafernalia que he puesto de la ropa y de lo que durante el paso del tiempo ya no son los por sí de la mochila. Esta mochila es la de primavera-verano, más o menos, 6 kilitos si llega. Hablan de siempre de que es el 10% de tu peso corporal lo que tienes que llevar como tope. 7,78 yo no llegaría a 8 kilos, pero bueno, un poquito más tampoco pasa nada por llevar. Esta es la mochila de verano, al final la regla de las 3 cosas, 3 calzoncillos, 3 camisetas, lavar, quitar y poner, un poquito alguna ropa de abrigo por entretiempo, sobre todo si vas en primavera, que suele hacerte de todo, un chubasquero fino. Hoy en día tenemos una cantidad de ropa técnica y térmica increíble, o sea, que no pesa, ni te abulta, o sea, no hace falta llevar todo lo que llevan. Luego esa, pues ya una chamarra un poquito de invierno, pues aquí pueden llegar las polainas incluso, porque hay momentos que hay mucha lluvia, que pasas por zonas de nieve según en qué época vas a hacer. También hay que tener en cuenta cuando se prepara la mochila, hoy en día tenemos todas las aplicaciones y podemos saber más o menos por dónde vamos a ir y qué tiempo puede hacer en esos lugares. Entonces, sobre esa base, pues con un poco de información puedes meter más ropa o de ropa. Si viene una temporada de lluvia, pues sabes que vas a tener que llevar chubasquero y ropa un poquito más
para la lluvia, ¿no? En la parte que hice del Camino Mozárabe, por cierto, el Camino Mozárabe que hice 1400 kilómetros, no lo hice del tirón, que quede claro, serían 60 días, lo hice en 5 tandas, ¿vale? Almería, Guadix, Córdoba, Córdoba, Plasencia, creo que fue Agudiña, Santiago, o algo así. Bueno, en cinco tandas. Cogí el autobús, bajaba y empezaba. Cuando había acabado, volvía a continuar el camino. Cuando pasé por la dehesa salmantina, pues era la primavera del, no sé si era el 2023, ¿no? La fecha a veces se me va. Llovió lo que no estaba escrito, había agua por todos lados. O sea, claro, y tú vas por una cañada real, hay vallado por aquí, donde están los animales, vallado por aquí, y si tú te encuentras delante tuyo un río, un lago, que dices, esto no puede pasar de otra manera, pues te coges, te quitas la ropa, tampoco hay mucha gente, y hay gente que te da lo mismo, te quitas la ropa, te coges la mochila, te la pones aquí como las películas, todo que pasas por el río, y como no sabes lo que te va a cubrir, pues vas pasando. Y pasas. Cuando pasas, como llevas siempre tu toallita y tu cosa, te coges, te cambias, te secas, te vistes y continúas camino, y sin ningún problema. Quiero decir que lo bueno que tiene también el camino que te enseña a solucionar problemas inmediatos en una situación inmediata. O sea, ahí llegas a un momento que te metes por una cañada y se te cierra la cañada o te aparece que no tienes agua. Y te has quedado en una etapa aldea nueva del camino, antes de llegar a Montrubio, no sé qué, del Monfragüe, que es que los nombres de los pueblos son 500.000 pueblos y entonces se me olvidan algunos, ¿no? Yo estaba por Extremadura y es que no tenía agua. Se me había acabado, sabía que en una etapa que hacía falta agua, normalmente llevo 2 botellitas, normalmente no bebo agua en el camino. Eso es una cosa que soy una barraquis en esas cosas. Cuando llego a destino soy como los camellos, no puedo beber hasta el agua de los floreros, pero en principio en el camino no bebo, habitualmente. Pero ese día hacía muchísimo calor, una etapa. Coño, ibas por una cañada real, y es que no hay nada, y es que ves a la izquierda y a la derecha, pues en la izquierda, pues un cacharro con una plaza de toros, que están los toros sueltos, los toros de Lidia, por ahí por Salamanca, por la derecha los gorrinos ahí sueltos. ¿Dónde beben los cerdos? Los cerdos no les van a dar de beber agua mala, pues quede claro, ¿eh? Pues apartar un par de cerditos para hablar y donde bebían los cerdos. O sea, bebías eso o te secabas ahí. Y no me metí de cabeza porque los cerdos igual empiezan a gruñirme allí, pero vamos. En otro caso, iba un poquito más adelante, pillé un sistema que tienen, porque para beber las aguas de vaca tienen pues un cacharro de estos con una boya. Entonces cuando beben mucho los animales, la boya baja y sigue entrando agua. Pues que cogí, entré, le di a la boya y el agua que entraba la limpia. La gente a los animales no les da agua sucia ni beben agua sucia, no os preocupéis. Entonces, lo que digo, te ayuda a solucionar problemas inmediatos. Tú necesitas salir de ese momento de agua y de la manera que sea. Entonces, si tienes que meterte un poquito, saltar una tapia y mirando que no te venga el toro o la vaca por ahí suelto a hacer eso, pues bueno, mientras que tú no molestas a los animales tampoco te molestan a ti. O sea, puedes salir al amanecer y oírlos, porque los oyes, los puedes ver, los corzos por la mañanita, los conejos que van delante tuyo por el camino, pero ellos no te molestan a ti, tú no les molestas a ellos. En Poladura de la Tercia, por cierto, el año que pasamos, que había nieve, o sea, vimos huellas de oso. O sea, el oso estaba por allí. Pero bueno, el oso en las montañas están ellos, y cuando te huelen ellos no se acercan a ti, ¿no? Pues lo que estaba diciendo, las mochilas. Como ves, un saco de dormir en este caso para la primavera, más suavecito, ahí hay otro saco de dormir un poquito más gordo para invierno. Una cosa que suelo llevar yo son manías ya de señor mayor, no voy a decir de peregrino experimentado porque tampoco soy peregrino experimentado. La funda de la almohada. Es una tontería, pero me huele a casa. En los albergues te dan fundas de papel y también la funda de papel. Entonces, si sudas un poquito se te hace bueno, yo me pongo esto. Incluso llevo la sábana bajera. Son manías, ¿no? Esto es un saco, aunque no parezca, esto es un saco sábana. Esto es un saco no para verano. Es lo mismo que un saco, pero es un saquito sábana. Es muy finito, te metes y así no te ves en contacto con los albergues. Los albergues que normalmente hay que decir las cosas, los albergues están siempre limpios, curiosos. Es raro que haya algún albergue, que te encuentres con algún albergue que no esté en condiciones adecuadas de uso, ¿no? Normalmente las personas que regentan los albergues se cuidan muy mucho de que los albergues estén en perfectas condiciones, ¿no? Y luego hay gente en los albergues, aparte de encontrarte lo que he dicho antes, gente por el camino maravillosa, hay hospitaleros, yo los llamo hospitaleros, que son
no iba a decir mejor que tu madre, pero casi. O sea, te tratan como uno más, o una persona que sabe que va a pasar ese día por allí y que igual no vuelve a pasar en su vida. Yo en el Camino Primitivo, como he dicho, que lo he hecho ya desde el 2017, todos los años, yo ya voy y ya pues, me saluda, no es que me haga la reverencia, pero yo pego un toque por teléfono, oye, ¿qué voy? ¿Otra vez? O sea, esa es la contestación, ¿otra vez? Como diciendo, ¿no te cansas? Pues no me canso, ¿no? Otra cosa que me gusta de hacer en los caminos, que al principio no hacía, y ahora sí es, por lo menos tener la conciencia de que vas a saber dónde dormir ese día. ¿Vale? Hay mucha gente que va a libre albedrío, no se preocupa de cuándo va a llegar, si dónde va a dormir, dónde va a dejar de dormir. Lo de comer y no comer, pues yo soy de comer en cualquier momento y si no tengo que comer ese día, tengo unas avellanas y unos dátiles que siempre llevo, pues como eso y ya está, ¿no? Pero dormir siempre, ya me gusta, como dice el otro, dormir en un sitio, en un colchón, más o menos, da igual un albergue, una pensión, un hostel o un hotel de 4 estrellas, me da lo mismo. El caso es tener un sitio. Entonces, me gusta tener previsto dónde voy a dormir. Lo que hago es, pues, llamar dos días antes para reservar la habitación o reservar el alojamiento, que normalmente casi todos los albergues hoy en día te pueden guardar el sitio que a ellos les interesa. Y lo que hago es confirmar el día anterior que voy a llegar el día siguiente a camino. Porque hay mucha gente, no sé cómo llamarles, no voy a poner ningún apelativo, no me gusta, de los que llaman a media docena de sitios de donde van a parar al día siguiente. Luego van a uno, pero al resto no avisan de que no van a ir. Entonces eso lo que hace es un fastidio para la gente que tiene albergue, que tiene tu reserva y luego no vas. Entonces ahora algunos albergues están empezando a tomar tus datos y tomar una pequeña adelanto, ¿no? Yo qué sé. ¿Vale? Pero es por eso mismo. Entonces lo que estaba diciendo, a mí el hacer el camino y tener la seguridad de que voy a dormir en un sitio, ya me da la tranquilidad de que yo durante el día puedo estar caminando sin ninguna prisa. El caminar era el camino. Mi primer camino era como, no voy a decir como los coreanos más o menos, orejeras y todo para adelante. De aquí a aquí y venga, yo no me miro ni para un lado, ni para otro, ni me desvío, ni me muevo, ni nada por el estilo. Ah, vale. Está el enchufe ahí, no oía. Entonces, incluso en mi primer camino yo no me desvié ni un ate siquiera. Estaba a un paso del camino. Yo iba de camino a camino y estaba perfecto. A partir de entonces, incluso el tema de sacar fotografías. Me gusta la fotografía, yo sacaba fotografías según iba andando. Ahí está. Ese, de ahí ya está. No, es este. Sí. Entonces, lo que hacía era, pues, como las orejeras. Fotografías, cada 100 metros, yo llevaba una cámara de fotos, no llevaba el móvil, hoy en día hago las fotos con el móvil, no llevaba una cámara de fotos y hacía plas foto. Yo mi primer camino lo tengo, o sea, fotografiado entero del principio hasta el final, ¿no? Y ahora en estos momentos el camino lo hago más pausado, más tranquilo, sin ninguna prisa de ninguna clase. ¿Por qué? Porque no necesitas correr para llegar a ninguna parte. Vas a llegar, sabes dónde vas a llegar y vas a llegar cuando tengas que llegar. Entonces, sacar fotografía, lo mismo. Yo ahora mismo en estos momentos saco al día el último camino, el camino olvidado, el último camino que he hecho. He sacado como unas 60 fotos al día, 60, nada más. Antes sacaba 300, 400, cada etapa estamos hablando. Entonces eso es lo que te marca que la tranquilidad, o incluso para sacar las fotos, no voy como antes sacando, me paro, veo, y si veo algo importante o interesante, me saco la foto, si no, prefiero tenerlo aquí en mi memoria que estar sacando fotografías, que luego van a ir al ordenador que las voy a tener, como por ejemplo, lo que digo siempre, las credenciales, aparte de poner los sellos, te vale para muchas cosas, te vale para saber. Tú ves esta señal, esta credencial, este sello y dices, oiga, ¿y este qué hice yo aquí? ¿Dónde paré? ¿Qué estuve? ¿Era un bar? ¿Era un albergue? ¿Era una casita? ¿Es el bar de Federico que está en el Camino Primitivo? Que siempre paro allí si está abierto, porque a veces no está abierto. Pues, entonces, la credencial te vale, aparte de, para que te den la Compostela, para tú saber por qué sitios has pasado y en qué sitios has estado, y recordarte, cuando veas alguno de los sellos del sitio que estuviste, recordarte cosas de ese camino. Cosas importantes. Uy, estamos llevando...
A ver, otra cosita, ¿por qué el camino, por qué yo hago caminos y por qué el camino me ha enganchado? Yo ahora digo que soy un yonki del camino. Aparte de llevarlo grabado en tatuajes por todos los lados, aquí tengo el sello de Venerado, aquí tengo una concha con el camino primitivo, aquí tengo una frase. Esta es una frase de un libro de Toti Martínez de Lecea. Y esta frase me gustó, me marcó, porque para mí esta frase tiene el compendio de lo que es el Camino de Santiago o las relaciones en el Camino de Santiago. La leo. Necesitas un minuto para fijarte en alguien, una hora para que te guste, un día para quererlo y toda una vida para poder olvidarlo. Eso es el compendio de lo que es el Camino de Santiago para mí, las relaciones que tú haces del Camino de Santiago. Por eso yo sigo haciendo Camino de Santiago, por eso cuando alguien me pregunta del Camino de Santiago la gente que quiere hacer caminos, si me pregunta, intento ayudarle de la manera que haga falta. Y entonces yo intento en todo momento, y me emociono, empiezo a hablar y no paro, ¿no? Entonces es un problema que tengo, no sé si es un problema o no es un problema, ¿no? Igual a la gente le puede agobiar que él hable siempre del camino, no hablo siempre del camino, pero casi siempre. Entonces, eso es lo que quería más o menos explicaros, contaros, transmitiros, lo que yo siento en el camino, lo que creo que os gustaría. Otra cosa que digo también, cualquiera de nosotros, cualquiera, puede hacer el Camino de Santiago. O sea, 20 y tantos kilómetros al día o 15, el camino francés por lo menos se puede hacer cualquiera. Las etapas puedes partirlas en 15 kilómetros, en 20, tienes todo un día para hacer ese recorrido, no te hace falta llegar en 5 horas o en 3 o en 4. Cualquiera, a nada que pueda moverse, que pueda andar, que pueda tener una mínima forma física. Pues yo he visto personas, o no lo podéis creer, a un señor de Nueva York, que hablé con él, creo que en el camino de invierno fue, creo que hablé con él como media hora. Él, o sea, era increíble, porque es que son cosas que te pasan que dices, es increíble. Es una persona que estuvo durante 3 años yendo a clases nocturnas a aprender español para venir a hacer el Camino de Santiago. Tenía 80 y tantos años. Su mujer era china. Y él dice que él se venía al camino cuando su mujer se marchaba a China, porque fue un día a China y no volvió más. Dijo que a China él no volvía. Fue un año a China con su mujer y dijo que él no volvía más. Entonces su mujer se iba a China y él se venía al Camino de Santiago. Y era su último camino aquel. Y el hombre era un hombre que caminaba pausado, tranquilo. Ese tipo de personas, ese tipo de relaciones, ese tipo de convivencias son los que hacen que yo ame el camino y que yo vuelva al camino una y otra vez. Me gusta ir a caminos solitarios, siempre lo digo, me gusta ir a caminos en soledad. Las etapas me gusta hacerlas solo, lo que te puedes juntar. Habré hecho dos o tres caminos en compañía. Uno, lo que he dicho del camino del Salvador Isabel, y otra vez que mi querido hermano, mi querido cuñado, mi querido amigo que está ahí presente, me dijeron para hacer el camino primitivo 7 etapitas de Oviedo a Lugo. ¿Experiencia? Hubo etapas que acabaron derrotados. Mi hermano al tercer día llamó a su mujer hablando con ella y dijo, si llegamos mi hermano y yo solos nos dejamos de hablar. O sea, yo lo siento mucho, yo soy una persona que mi hermano es completamente diferente, somos hermanos pero somos completamente diferentes. Entonces él lo que necesitaba era un sitio para dormir y saber que va a comer ese día, que va a comer sentado, no como dice él, una avellana y un gel que a mí me vale con eso para pasar el día, no. Una de las etapas paramos, aquel señor que está allí, el amigo Joel y mi cuñado, tirados en el suelo, que no podía ni con su alma. Después él tuvo 5 horas inconsciente, creíamos que se nos había muerto, no sabíamos por qué, porque no se movía en 5 horas cuando llegamos a destino. Y mi hermano dijo, o pides un taxi o de aquí no me muevo. Y hubo que pedir un taxi, moverse en taxi, así que ese. Pero porque cada uno hace el camino de la manera que quiere y hay gente, y luego el camino, yo digo que cualquiera que hace un camino una vez se engancha. No es verdad, no, mi hermano ha hecho el camino una vez y no creo que se enganche. Sin embargo, mi cuñado, luego sí, siguió León y hizo León Santiago porque quería terminar el camino, ¿no? Pero el camino engancha, el camino es maravilloso. Conoces personas, personajes, conoces sitios, o sea, es que si pudieras ver en vez de la pantalla, que ya no se ve porque no sé lo que ha pasado, ver en mi cabeza, el cerebro, la cantidad de paisajes y de sitios maravillosos que hay, pasando por el Valle de Mena, una piedra. El primer sitio donde apareció escrita la palabra Castilla. Eso está en el Valle de Mena.
La palabra Castilla en el año 800, sobre septiembre del año 800, hubo un señor que puso por primera vez escrito la palabra Castilla. En otros sitios te encuentras, en la montaña palentina te encuentras a la iglesia de la Transfiguración, una iglesia en un pueblo que no hay nadie. Cuando digo nadie, no hay nadie. A la entrada hay un crucero de 7 alturas, una base de 7 alturas, que no es normal que haya un crucero de esa característica, y luego está la iglesia de la Transfiguración, con un pórtico. O sea, eso es verdaderamente increíble. O sea, lo que recorre, lo que ves, lo que visitas, y sobre todo lo que sientes, lo que te hace sentir. Te hace cambiar, te hace ver las cosas de otra manera, la perspectiva, el no prejuzgar nunca a nadie. Nunca sabes quién está contigo de camino, ni lo que es, ni lo que va a ser. Si quiere contarte su vida, te la va a contar. Si no, no. No preguntes nunca por qué haces el camino. Si preguntas a 200, te dirán 200 versiones. Si preguntas a 2000, te dirán 2000 versiones. Cualquier persona tiene su propia historia para hacer el camino. Y cualquier persona puede hacer el camino. Cualquier camino. También decían que antiguamente el camino era desde la puerta de tu casa, a Santiago. Igual que la concha. La concha que los peregrinos llevan ahora, esa concha no se hace el camino. Esa concha era antes de darte la Compostela, era que significaba que te habías llegado a la playa de Langosteira, en Finisterre, habías cogido una concha y volvías a casa con ella, y con eso lo que te marcaba a ti que tú habías llegado a Santiago de Compostela y a Finisterre. Ahora la concha la lleva colgada aquí, por eso, pero la concha es en la playa de Langosteira, cuando tú llegabas y ibas de vuelta a tu casa, porque claro, tú no volvías en bus como vemos ahora, o sea, tú volvías andando, si llegabas a la vuelta. Por ejemplo, en Villafranca del Bierzo, por eso está la Puerta del Perdón, en Villafranca del Bierzo, por si no te daba tiempo a llegar a Santiago de Compostela, también tenías el perdón en Villafranca del Bierzo. Y creo que puedo seguir hablando muchísimo tiempo más, pero creo que ya, pues, bueno, es una horita lo que he estado sin parar de hablar. Ahora, si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna cosa... ¿Mi prima se ha marchado? Yo quiero, Federico, que nos cuentes la medalla nueva que tiene. Ah, la medalla nueva. Bueno, me la he puesto. Bueno, pasando ahora mismo, espera un momentito, Abel. Ahora voy. Eres Abel, ¿verdad? Que no, allí estaba oscuro, no te veía muy bien. Haciendo el camino San Abrés, me encontré con una persona muy especial de Orense. Alguno que hacéis caminos, sabéis quién es, ¿verdad? Entonces me dijo que, bueno, para la archicofradía, para hacerse archicofrade de la cofradía del Apóstol Santiago. No es que yo sea religioso, pero hay ciertas cosas y mi, digamos, amor por el Apóstol Santiago pues va aumentando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vale, ¿qué es lo que hay que hacer? Me llama padrino, y entonces pues yo me hice pagué esto, pagué una cuota, etcétera, 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 y luego pues claro, tienes la imposición de las medallas de cofrade de la archicofradía del Apóstol Santiago, que no es ni más ni menos que pues eso, divulgar los valores del Apóstol Santiago, divulgar los valores del Camino de Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. No hacer nada más, no hay que ir a misa todos los días ni nada por el estilo, esas cosas. Y el otro día, pues el día del Apóstol Santiago, pues hay 3 días al año en los que es la imposición de las medallas, ¿no? El día 30 de diciembre, que me parece que es la traslación de Santiago, luego hay otro día en enero o febrero, y luego el 25 de julio, que es entonces pues fue un momento muy emotivo, porque una serie de personas pues recibimos la medalla de parte del deán, que por cierto, el deán que no la puso ya era el último evento que hacía como deán de la Catedral de Santiago. Y fue que el que nos enseñó en uno de los viajes también que hice, el que nos enseñó el Pórtico de la Gloria, con la visita guiada por él, que fue algo maravilloso. Y eso es la medalla, y bueno, la llevó con muchísimo orgullo. Al final, pues bueno, lo de llevar el camino, el camino de Santiago con orgullo e intentar pasarlo a todo el mundo está bien, igual que lo de llevar, yo siempre llevo camisetas, por ejemplo, como esta del Camino Primitivo, bueno, es vicio que tengo, y siempre llevo camisetas en las que ponga algo de velorado. Yo no tengo que ir muy lejos para saber todo el mundo que soy, en la concha pone fe de velorado, o sea, a mí me pueden llamar velorado y saben que voy de velorado, y velorado para mí, en el camino, todo el mundo sabe, y la gente que pasa por aquí otra vez, siempre que les digo, cuando pase, preguntar por Federico Velorado o Fede Velorado, que cualquiera va a dar consejo y ayuda, y si puedo ayudaros en lo que haga falta. Velorado lo llevo siempre ahí, o sea, mi pueblo es mi pueblo, lo mires como lo mires. ¿Te vale la contestación? Ya.
A ver, dime, cuéntame. A ver, lo que has dicho, al 95% estoy de acuerdo contigo y es maravilloso, pues que sí. Pero hay dos cosas que no estoy de acuerdo contigo. Primera, Dime. en el camino lo de las reservas hasta cierto punto. Yo hice desde el norte el año pasado, ¿Sí? aquí no te reservaban en ningún sitio. Según llegas, Sí. te vas quedando y si no, no tienes albergue. Sí. O sea, tienes que llegar. Sí, ya te entiendo. Igual que aquí de los 4 cantones y demás, lo mismo. Pero sí que tiene reserva, lo que pasa que eso, sí. El parroquial aquí, por ejemplo, no tiene reservas. Estoy hablando de ciertos caminos. Sí, eso es, sí. Y otra cosa, los albergues, a ver, porque es que la gente tiene que saber también que el camino tiene sus problemas, Sí. tiene sus defectos. Hay albergues que todavía siguen siendo muy cutres y muy Que sí, que ya te he dicho que sí. Mira, un albergue, por ejemplo, en Lezama y venir de Chinches hasta el Gorro. Otro llegando a Lugo, parecido. Entonces, que la gente sepa que Sí. el 1% del camino es perfecto y maravilloso. A ver, estoy totalmente de acuerdo contigo, que lo mismo que tú lo he pasado yo. Yo en mi último camino primitivo el año pasado, que lo hice en noviembre, en Borres, fui al albergue, digamos, normal de Borres, porque no había otro, estaban cerrados todos los demás, y te vuelvo a decir, había una litera de 3 alturas, como la Mili. A ver quién se sube a la tercera litera de arriba, pues vamos, y te da un apretón por la noche, pues ya te puedes tirar de cabeza. O sea, ¿me entiendes? Y era un albergue cutre. Pero era lo que había. Lo que quiero decir yo hombre, me gusta cuando hablo de estas cosas y alguna charla de estas, decir las cosas buenas del camino, que ya sé que hay cosas malas, pero bueno, el que decide hacer el camino, pues igual también se las encuentra, también, claro, ¿vale? Que ya lo sé que tú también haces caminos y como tú, yo me encuentro con lo mismo que he dicho antes, igual que te encuentras con gente maravillosa, también te encuentras con gente que no es de muy buena catadura, de una u otra manera. Lo de la gente que va algunos buscando el camino, buscando ligue, también los hay. Conocí a un brasileño que fue mi pesadilla durante una semana, te lo juro. No porque quería ligar conmigo, que quede claro, no, pero es que iba de albergue en albergue a ver lo que pillaba, chico, y llegamos a un sitio, y el tío lo primero que hacía, coger la ropa, la metía toda la lavadora, se ponía una toalla y con la toalla por todos los sitios puesta y nada debajo, y digo, ya, le tuvieron que llamar la atención en varios sitios, digo, vamos a ver, o sea, ¿me entiendes? Entonces, te encuentras con eso como que te encuentras con gente maravillosa, o sea, así de claro. Yo, otro dato que pongo, por ejemplo, cuando el gran apagón de España que hubo el otro día, ahí me pillé en el camino. Oye, chapó. El pueblo, Cobrana, eso está en León, ¿vale? Cerca de la central de Compostilla que están desmantelando ahora, pues ahí está Cobrana. Antes de llegar a ese pueblo, llegué a otro pueblecito anterior y un bar, digo, hostia, es un bar abierto. Que en ese camino, que fue el camino olvidado, el último que he hecho, el de Bilbao por las encartaciones y demás, un bar, hostia, entro y dice, no, que no hay nada, que se ha apagado, se ha ido la luz en toda España. Digo, que me cuenta la película. Saco el móvil y digo, yo tengo cover, nada, se me acabó la cobertura en ese momento. Dice, pues si no, que se ha ido la luz en toda España. Digo, ¿y qué hacemos? Dice, bueno, pues me dio una cervecita, tomamos algo. Cuando me marchaba, los ejemplos que pongo, ¿no? Cuando me marchaba, dice, toma un paquete de patatas, un paquetón de patatas, sí. Digo, ¿cuánto? Y dice, no, tómatelo por si acaso no tienes para comer, para que tengas para comer por el camino. Digo, así, sin más. Un tío que no me conocía nada, un tío que pasaba por ahí con una mochila. Y llegué a Cobrana, en el sitio donde tenía que dormir ese día, ¿no? Llego allí, me encuentro a 4 paisanos en el bar jugando la partida. La que me tenía que dar alojamiento, ahí jugando la partida, y dice, ¿te puedes esperar un momento? Digo, no tengo prisa ya, yo he llegado al destino, no tengo prisa ya, cuando sea. Ahí sin luz, estaban ahí, pues todavía era de día, bien, ¿vale? ¿Y qué? Nada, pues aquí para el alojamiento, ¿vale? Llego al alojamiento y era un alojamiento, pues digamos, una especie de casa rural, algo así, con un par de camitas en un altillo, una verdadera maravilla, una cucada. Si algún día hacéis el camino olvidado, pararé en Cobrana, porque es una maravilla. Y bueno, tomando unos cacharros ahí, pim pam. Bueno, a comer. El alumno venía, y dice, no te preocupes, ya tenía la comida y todo preparado, pues, estaba todo incluido, la comida, la cena y el desayuno, ¿no? Y el alojamiento, porque es que no había más allí, ni había sitio para comprar 20 kilómetros antes, no había nada. Entonces ya tenía todo preparado. Y yo dice, no te preocupes, la señora se lo llevó a su casa, en su butano, me lo calentó, pim pam, me trajo la comida, me trajo el chorizo, me trajo no sé qué, me trajo pan. Y por la tarde me tiré con ellos toda la tarde,
tomando cerveza y dice, por si acaso no vuelve la luz y las cervezas se ponen malas, pues aquí hace cerveza limpia para aquí. Con los paisanos ahí estuve hablando con ellos toda la santa tarde. A la noche la señora hizo lo mismo, se cogió la comida, me trajo la comida calentita, una vela y pasé la noche a la luz de las velas. De las velas, no, de la vela, solo había una vela. Y ahí pasé la noche. Por cierto, allí vino la luz a las 7:30 de la mañana, del día siguiente. O sea, que yo creía que no había ni luz. Pues ahora mismo me ha mandado un mensaje, dice que de buena suerte y demás, nos recordamos mucho de ti, porque cuando vine aquí, a esa persona y a otro par de ellas que me encontré por el camino olvidado, le mandé una morcilla de Burgos para que comerían como agradecimiento al trato que había tenido conmigo, porque me trataron de verdad. Yo estaba como en casa, o sea, lo que necesitaba, o sea, de verdad. Y ese tipo de cosas son los caminos que no son muy transitados, son lo que te encuentras de ese tipo de cosas. Y por eso me gusta ir a camino de esa parte. ¿Vale? ¿Alguna preguntita más, alguno que quiera hacer? Sí. O si no, dime, Conrado, cuéntame. Agradeciendo tu labor, te quería preguntar si te has planteado hacer otros caminos. Por ejemplo, a Montserrat. Sí, el ignaciano. Ese es el camino ignaciano, ya está. Ese es el camino ignaciano que empieza en San Ignacio de Loyola y va hasta Montserrat, por todo debajo del Pirineo. Es otro camino. Caminos hay, aquí podéis ver. Caminos hay, yo todavía solo tengo esta parte de aquí, y este es el mozárabe. Me falta aquí, por ejemplo, el camino de Argelia, en Portugal me faltan casi todos. El que dices tú que está por aquí, el camino a la Gana que empieza en Alicante. O sea, yo qué sé. Es increíble el camino del Cid también, que está por aquí, por alguna zona está de por aquí. El camino mendocino que empieza en Madrid, que va por Segovia. O sea, camino, lo que he dicho antes, caminos de Santiago hay 10 oficiales, 10. Caminos a Santiago más de 65 en toda España, aparte del único camino que no está en la península, que es el camino que está en las Palmas de Gran Canaria. Empieza en la playa de Maspaloma y acaba en Túnez. Hay otro camino que no es, el único camino que no es peninsular, que es insular. No lo he hecho, he estado allí con mi amigo Adriano, que vive allí, y bueno, como que lo hubiera hecho, pero vamos. Entonces eso, espero que hayas disfrutado de este ratito, de esta charla. Dígame, vecina. Mira, yo te voy a decir una cosa, que ahí está su hija. Asun, nuestra peluquera. Sí. Pues esa la decíamos todos los días. Un día te va a dar algún golpe el peregrino, porque a todos daba agua. A todos metía a la peluquería y daba agua, todo lo que hacía falta. Sí. Y le solíamos decir con mi Asun, ya tienes valores que metes a todo el mundo a tu casa, pero ahora va lo mismo. Ella siempre en cuanto veía uno, ahora me va a meter la... Sí, porque no era una cosa normal ver pasar peregrinos en aquella época, la época de tu mamá y demás. Entonces, y era por eso, porque el concepto de los caminos minoritarios, digamos, la gente que pasa por allí, otra cosa, cuando hice el camino mozárabe, la primera etapa, que era Almería, Granada, tuve un problema en Guadix, un problema médico. No fue complicado, pero fue un problema médico. Yo estaba llegando a Guadix, llegué a Guadix, subí a la catedral, bajé, estuve hablando con un amigo ahí de Guadix y cuando salí justo a la plaza de Guadix, no sé si alguno conocéis Guadix, pero bueno, sí, es una placita cerradita, muy chiquitina, muy maja, me di cuenta de que había perdido la memoria. Yo no me acordaba de muchas cosas, me acordaba en el nombre de mis nietos, en el nombre, o sea, fue un momento, un flash, o sea, y empecé a ponerme nervioso, ¿no? Pues nervioso. Entonces habíamos cogido una casa cueva en Guadix para pasar esa noche, los amigos que habíamos hecho el camino, estaba haciendo el camino con 3 personas, y empecé a tener ese problema, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Bueno, pues fuimos al médico. Y a lo que vamos esto, al médico, a Guadix, me dijeron, bueno, pues vamos a mandarte, porque ha podido ser una especie de ictus, alguna cosa ocurrió, vamos a mandarte al hospital de Granada a que te hagan un TAC. Bueno, claro, yo, mochila, ambulancia, y no os perdáis, lo gracioso de todo fue Guadix, Granada, por autovía, ¿vale? En ambulancia, toda pastilla. Una señora embarazada, a punto de dar a luz, el marido, yo con la mochila y mis lagunas de memoria, y el marido de pie y diciéndole, ¡Quiso! ¿Llegaremos a tiempo? Y decía al otro, dice, pues no lo sé. Y le decía a la mujer, ¿qué tal va? Y dice la mujer, bien, bien, bien. La mujer estaba más tranquila que él, y el tío lo mismo, debía ser primerizo. ¡Quiso! Dale, que no llegamos. Bueno,
El caso que yo con la mochila digo, joder, madre mía, como tengamos que parar y hacer aquí de parturiento encima, porque el que llevaba la ambulancia era un chavalito de estos que no tenía ni puta idea, porque no es ATS y nada, era el conductor de ambulancia. Pero como tengamos que hacer aquí de parturienta, lo que me faltaba, mi laguna de memoria de parturienta, pues me da el yuyu, ¿no? Bueno, el caso que llegamos a Granada, llegamos a un hospital, yo bajando me dicen, no, que este no es para ti, que este es para ella. Digo, muy bien, y llevan a otro hospital. Vengo a otro hospital, me meten al hospital, me siento en una silla de ruedas, me pongo la mochila y por el hospital me llevan para aquí, para allá, para acá con los papeles y todos me preguntaban, dice, ¿qué hace por aquí? Digo, el Camino de Santiago. Dice, ¿que hay un Camino de Santiago? Sí, ahí explicándote la película a las enfermeras, o sea, contándole la película. Dice, sí, pero por aquí pasa. Digo, sí, por aquí pasa el Camino de Santiago. Bueno, me soltaron a las 3 de la mañana. ¡Hala! Hasta luego, que estás bien, todo perfecto. Digo, ¿y ahora qué hago yo? Digo, voy a la estación del tren a ver si... Bueno, primero intenté en toda la llegada en Granada, no me acuerdo muy bien, era un domingo de fiesta, la gente jajaja, jijiji, yo con la mochila a la espalda y yo por ahí andando, digo, ¿y ahora dónde voy? Digo, voy a tirar a la estación, a sacar un billete al día siguiente para volverme para casa. Mi mujer no tenía ni idea de nada, lo único que le llamé fue a mi hermano para contarle la película, nadie sabía nada de lo que me había pasado. Y... porque empecé a recuperar mi memoria, claro, fue un momento. Yo creo que fue una bajada o un exceso, que no había comido o alguna cosa de esas, pues de las cosas que hago yo habitualmente, ¿no? Y el caso que, bueno, estoy para aquí y para allá, los hoteles ninguno, oye, pues dejarme dormir aquí en un sofá, yo llamaba al hotel, oye, déjame dormir aquí en la... No, el tío de noche, no, que si viene, no, vale, bien. Al final acabé en otro hospital. Entro en un hospital que estaba al lado de la estación del tren, digo, oiga, mire, que me pasa esto, no te preocupes, ahí la sala de espera todo lo que quiera, lo que haga falta. Y ahí estuve esperando hasta las 7 de la mañana que abrieron la estación del tren, para ir a la estación del tren y poder marcharme para Madrid y demás. Y he ido de hospital en hospital, me tienen allí, pues eso, la gente estando en el hospital en urgencias, y de vez en cuando charlando, y lo mismo, explicaciones. ¿Qué haces tú allí con una mochila? Digo, por el camino. Y pero ¿cómo que el camino? ¿Por aquí pasa el camino? Y así es, ese tipo de cosas. Espero que habéis disfrutado de este ratito. Dime, corazón, campeón. Dime. El siguiente proyecto, el año que viene, que es el 10º aniversario de mi primer camino, quiero hacer otra vez el camino francés desde el principio, pero con más tranquilidad, más pausado. O sea, que en vez de 26 días sean 30. Y tengo idea de hacerlo el año que viene sin ningún problema. Y el siguiente proyecto, pues tengo varios en mente. Pero la Lleira, que es de Braga por Orense a Santiago, que es un camino que empieza en Portugal, que es muy chulo, también me han dicho que es muy bonito, con mucha montaña. Pues ese es ese. Pero el camino principal, bueno, ahora en septiembre me marcho a hacer el aragonés, desde Somport hasta Puente de la Reina y hasta Belorado, que serán 12 tapitas, 12 días cortas, y luego pues haré primitivo otra vez, como todos los años, y luego el año que viene, pues eso, primero, en marzo o abril, volveré al camino francés a repetir y a ver qué es lo que esta vez iré sin orejeras, o sea, con la vista más abierta y demás. Pues muchísimas gracias de verdad a todos por haber pasado esta tarde aquí y nada, a lo que queráis.